Solo vamos a revisar la tarea, ¿sí? Porque no me siento muy bien que digamos. Nada más me recuerdan, por favor, sé que son unas exposiciones, pero antes quiero saber si había algún problema o algo ahí pendiente. Sí, un problema, maestra. ¿Lo puedo presentar yo? Sí, sí, está bien. ¿Y quién va a presentar lo de las exposiciones? ¿Están listos? Sí, maestra. Ok. Sí, maestra. Bueno, entonces, ¿ya puedes compartir, Ivania? Bueno, y luego empezamos con las exposiciones, ¿sale? Sí, voy. Está bien. Maestra, me está fallando un poquito el internet de encargar, entonces no sé si quiera iniciar y en la segunda exposición, bueno, antes de que empiecen, presento o me espera tantito. Ok, no, si quieres que comiencen las exposiciones y ya tú al final. Sí, maestra, gracias. ¿Quién comienza las exposiciones? Si gusta, yo, maestra. Ok. Bueno, voy a compartir pantalla. Ajá. Okay. Tenía el micrófono apagado. Uh-huh. ¿Sí se ve bien? Sí. Bueno, pues, lo que me tocó exponer fue el gas ideal o gas perfecto, que viene siendo, déjenme saco el puntero por acá. Que viene siendo lo que es la famosísima ecuación de PV es igual a NRE. Por lo general la conocemos con la T, pero aquí en termodinámica con T. PV es igual a NRT. Y bueno, esta es una exposición sencilla que explica de dónde viene el origen de la fórmula, así como, qué usos nosotros le damos en la termodinámica. Continuamos. Primero que nada, ¿qué es un gas ideal o gas perfecto? Es un gas teórico, cuyas propiedades se asemejan a las de un gas real. Está a muy baja presión. Esta presión siempre tiende a cero. Es un gas de fácil análisis para la termodinámica. Bueno, como lo dice simplemente, no es un gas real como tal, pero es un gas que se utiliza para medir gases reales que se encuentran a muy baja presión, ya que este gas teórico pues, nos da muchas ventajas y facilidades, las cuales veremos más adelante. Su ecuación de estado es la siguiente, la famosísima, PV es igual a nRT, donde P significa presión, V volumen, N número de moles, R es la constante de los gases, la cual en termodinámica se utiliza como 8.341 joules sobre grados Kelvin por mol, y T es temperatura. Bueno, T quiero decir temperatura. Algo que hay que aclarar es que N se refiere a la masa total sobre la masa molar. Así es como también se puede llegar a obtener T. Ahora sí, ¿de dónde viene la fórmula? Es una compresión de las leyes de los gases de Boyle, Charles, Gale-Side y Avogadro. Bueno, aquí tenemos un pequeño resumen de cada una de las fórmulas. No son los enunciados exactos, pero es lo que nos quieren decir. La ley de los gases de Boyle nos dice que si la temperatura es constante,
la presión por el volumen es constante. Ahora bien, la ley de Chas, que si la presión es constante, el volumen es igual a una constante por la temperatura. La de Gay-Lussac, que si el volumen es constante, la presión es igual a una constante por la temperatura. Y la de Avogadro, que si la presión y la temperatura son constantes, el volumen es igual a una constante por el número de moles. Si ponemos atención de este lado de la tabla, podemos notar que siempre del lado izquierdo de la igualdad vamos a encontrar lo que viene siendo presión y volumen. Y del lado derecho, por lo general, siempre vamos a encontrar lo que es la constante, la temperatura y el número de moles. Algo importante de aclarar es que para estas tres primeras leyes, el número de moles también siempre permanece constante. Con esto podemos comprimir todas estas leyes en esta ley de los gases ideales. La presión por el volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Y de hecho, si prestamos atención, podemos ver que todas estas leyes concuerdan con esta ley. Por ejemplo, veamos el caso de la ley de Boyle. Decimos, si la temperatura es constante, también tenemos constante el número de moles, quiere decir que el producto de la presión por el volumen será igual a una constante. Y podemos verlo aquí, producto de la presión por el volumen, tenemos el número de moles constante, temperatura constante, es igual a una constante, lo que viene siendo la constante de los gases, 8.31. Ahora no sé, por ejemplo, la de Avogadro. Si la presión y la temperatura son constantes, el volumen es igual a una constante por el número de moles, donde no es constante el número de moles. Presión constante, temperatura constante, ¿qué nos queda? Volumen por constante, volumen es igual a una constante por el número de moles, lo mismo que quiere decir la ley de Avogadro. Como pueden ver, de aquí es donde viene esta famosísima expresión. Algo muy importante que mencionar, además de que les dije de que el gas ideal es un gas teórico, su propio nombre lo dice ideal, es que para que un gas real, ahora sí trabajando en un laboratorio, pueda ser considerado como gas ideal, tiene que estar a una presión menor, dos veces menor que la presión atmosférica del lugar donde se estén realizando los trabajos. Es un dato muy importante para poder trabajar con todas estas facilidades que nos otorga la ecuación de los gases ideales. El gas real tiene que estar a una presión 2 veces menor a la presión atmosférica del lugar. Bueno. Ahora bien, ya pasamos a temas más de la termodinámica con esta expresión. La energía interna en un gas ideal. En un gas real, la energía interna, eso es importante, en un gas real, la energía interna es función de la presión y la temperatura. Pero en un gas ideal se satisface la siguiente ecuación. La derivada parcial de la energía interna respecto a la presión, manteniendo la temperatura constante, es cero. Esta es muy importante, es como una de esas fórmulas de ley. Para un gas ideal es esta. La parcial de la energía interna respecto a la presión, manteniendo la temperatura constante, es igual a cero. Esta condición se puede reescribir como una variante de la ecuación cíclica, pero haciendo unas pequeñas alteraciones. Bueno, la parcial de la energía interna respecto al volumen, y todas con la temperatura constante, es igual a la parcial de la energía interna respecto a la presión, la cual es esta, con el producto de la parcial de la presión respecto al volumen. Como les mencioné, esta es una variante de la ecuación cíclica. Pueden notar que aquí teniendo un 1, esta pasó dividiendo y por las leyes de los exponentes, la parcial cambió de orden. Aquí sería U y aquí sería V. Algo que vimos en las primeras clases. Pero importante mencionar que esta segunda parte del producto sí tiene un valor. Aclaramos que esta es 0. Pero esta de aquí al lado sí tiene un valor. Y es igual a menos R teta sobre el volumen al cuadrado. Y si se preguntan por qué esta sí tiene valor, es porque es la derivada parcial respecto al volumen de la ecuación famosísima, la de PD es igual a NR teta. Es la derivada parcial así, siempre y cuando despejemos volumen de este lado. Si se fijan bien, derivando esto, obtenemos esta parte.
Pero recordemos que esta parte es cero, siguen siendo cero. Entonces, un producto multiplicado por cero, bueno, un producto donde uno de los dos es cero, pues siempre será cero. La parcial de la energía interna respecto al volumen con la temperatura constante es cero. Aquí llega algo importante. Si nos fijamos bien, la energía interna respecto a la presión es cero y la energía interna respecto al volumen es cero. Lo que quiere decir, bueno, aquí la señalé, lo que quiere decir que la energía interna en un gas ideal es únicamente función de la temperatura. Recordemos que en un gas real es presión y temperatura, pero para un gas ideal es únicamente función de la temperatura. Esto se debe, recordemos, a que la presión por lo general tiende a cero, sino que es despreciable la presión. Para un gas ideal, solo la temperatura es función de la energía interna del mismo. Bueno, la relación con el primer principio de la termodinámica. Podemos relacionar el primer principio en un proceso infinitesimal cuasistático en un sistema hidrostático. Recordemos que el cuasistático es uno que cambia muy lento, podemos prácticamente menospreciar el cambio en un sistema hidrostático, que son los que estudiamos por lo general. Con la derivada total de la energía interna respecto a la temperatura de la energía interna de un gas ideal. Bueno, esto vamos a explicarlo un poquito más adelante. Recordemos que el primer principio es este. El diferencial del calor es igual al diferencial de la energía interna más la presión por el diferencial del volumen. Recuerden que este segundo término también se puede escribir como el diferencial del trabajo. Y la capacidad calorífica, otro término importante, la capacidad calorífica con volumen constante es esto. La diferencia de la energía interna sobre, bueno, derivando respecto a la temperatura. Derivadas totales, como pueden ver, no son parciales. Para recordar de dónde viene lo de la capacidad calorífica, recordemos que la capacidad calorífica, ya sea presión o volumen, siempre es la derivada del calor respecto a la temperatura, manteniendo este constante. Si aquí fuera presión, pues sería la capacidad calorífica con presión constante. Muy bien, teniendo esto, podemos sustituir en el primer principio la capacidad calorífica. Si se fijan bien, podemos pasar lo que es el diferencial de temperatura para acá, y es igual a diferencial de energía. Lo sustituimos aquí en el primer principio, y cuando trabajamos con gases ideales, podemos manejar nuestro primer principio de esta manera. Y esta es nuestra primera relación importante que tendremos más adelante. No hay que olvidarlo. Igual la tengo más adelante, ya que será más útil para hacer más relaciones con el primer principio y los gases ideales. Ahora bien, la capacidad calorífica de presión y volumen. Con un proceso infinitesimal cuasistático, la ecuación de estado, ¿se acuerdan que para un gas ideal es PV/RT? Bueno, aquí viene siendo lo mismo, pero para este proceso exactamente es esta nuestra ecuación de estado. La presión es, bueno, presión por diferencial de volumen, más volumen por diferencial de presión, es igual a NR diferencial de temperatura. Ahora, recordando nuestra primera relación, podemos sustituirla aquí adentro. Así es como nos quedaría. Ahorita les muestro más de dónde venía esto. Del diferencial de calor es igual a la capacidad calorífica, más el número de moles por la constante de los gases, todo esto por la diferencial de temperatura, menos el volumen por la diferencial de presión. Esta es nuestra relación 1.5. Y para quienes tienen dudas de dónde salió la sustitución, bueno, recordemos que para los gases ideales, así fue como quedó nuestro primer principio. Entonces, lo que nosotros hicimos fue sustituir esto. De esta propia ecuación, simplemente despejamos presión por diferencial de volumen, pasando hacia la derecha. Y esto lo sustituimos aquí arriba. Después de hacer despejes y ordenar, así es como nos queda el diferencial de calor aquí. Si toda esta expresión anterior la dividimos entre el diferencial de temperatura y claro, manteniendo la presión constante,
obtenemos esto. Como pueden ver, simplemente fue una división entre el diferencial de temperatura. Este se divide, aquí se elimina y este se divide. Ah, claro, recordemos que aquí la presión es constante. Si se pueden fijar aquí, esto es la capacidad calorífica. Claro que aquí tenemos presión constante, entonces puede reescribirse de esta forma. La capacidad calorífica es igual a la capacidad calorífica a presión constante es igual a la capacidad calorífica a volumen constante más el número de moles por la constante de los gases. La capacidad calorífica siempre será mayor. Bueno, esta expresión también es muy importante, ya que nos quiere decir esto. La capacidad calorífica en un gas ideal siempre será mayor a la capacidad calorífica a volumen constante, con una diferencia del número de moles por la constante de los gases. Recordemos eso. Siempre en un gas ideal, la capacidad calorífica a presión constante será mayor que la capacidad calorífica de volumen constante, con una diferencia de esto. Siempre, esa es otra de las leyes importantes de los gases ideales. Y esta es nuestra segunda relación importante. Y bueno, esta es la relación con el primer principio, pero segunda parte. Nada más son dos partes. Podemos reescribir el principio otra vez, sustituyendo nuestra ecuación 2, ahorita la vuelvo a poner, en relación con la relación 1.5. Y así encontrar otra forma de expresarlo, siempre y cuando trabajemos con gases ideales. Aquí lo que tendremos es otra forma de trabajar el primer principio con los gases ideales. Bueno, recordemos que ya teníamos esto por acá. Oh, más bien esto lo acabamos de obtener, lo olvidé mencionar. ¿Esto dónde lo obtuvimos? Bueno, si recuerdan, aquí lo que teníamos era capacidad calorífica a presión constante. De hecho, me regreso un poquito para que lo vuelvan a ver. ¿Dónde está? Calor. Oh, me adelanté. Calor. Aquí. Pongamos atención aquí. Tenemos capacidad calorífica a volumen constante. De hecho, es capacidad calorífica a volumen constante. Simplemente lo que haremos será, con esta ecuación que obtuvimos anteriormente, que nos decía que este siempre es mayor que este, con diferencia de n más n por r, simplemente sustituimos lo que viene siendo capacidad calorífica a presión constante por la de volumen constante. Nos obtenemos esto, despejando CB, la sustituimos aquí, y obtenemos que el diferencial de calor es igual a la capacidad calorífica con volumen constante más NR menos el volumen por el diferencial de presión. Sustituyendo, esto es lo que obtenemos. Y esta es otra forma de usar el primer principio de los gases ideales, siempre y cuando, pues sí, se tengan en cuenta todos estos despejes. Y esto sería todo. Recordemos, esta es otra forma de utilizar el primer principio de la termodinámica con los gases ideales. Esta es otra ecuación importante. Ya nomás me regreso para la otra ecuación importante, la cual es esta. Forma de usar el primer principio con los gases ideales. Con esto terminaría mi presentación. No sé si haya quedado alguna duda o algo que quiera que me regrese. Pues sería todo. Bueno, por mi parte no. Gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, creo que no. Gracias, tiene 10. Gracias. Dejo de compartir. Listo. Ok. ¿Quién seguía? Yo soy el de la segunda exposición, ¿no? ¿Cómo? Yo soy el que va a exponer en segundo, la segunda parte. Ok.
¿Sí se está viendo ya la pantalla? Sí. Ok. A mí me tocó exponer el tema 5.4, la determinación experimental de capacidad calorífica. Comenzamos por definir qué es una capacidad calorífica, la cual es el cociente entre la cantidad de energía calorífica transferida de un cuerpo o un sistema y el cambio de temperatura que experimenta, como lo explica aquí esta fórmula. Como explica esta fórmula, que sería la capacidad calorífica es igual al delta Q entre el delta T en un sistema o entorno cualquiera. Para medir la capacidad calorífica a volumen constante, el gas se encuentra contenido en un recipiente de acero de paredes delgadas rodeado por un arrollamiento de calefacción eléctrica. Manteniendo una corriente eléctrica en el arrollamiento, se suministra al gas una cantidad de calor y midiendo el aumento de temperatura del gas, se obtiene el calor específico a volumen constante. Lo que dice es que esta experimentación se hace algo parecido como se muestra aquí en la imagen. Tenemos un recipiente de paredes delgadas, el cual por medio de un arrollamiento se suministra corriente eléctrica, la cual proporciona una cantidad de calor, y midiendo el aumento de esta temperatura se obtiene el calor específico a volumen constante, porque el volumen de este recipiente no puede cambiar, está cerrado herméticamente. Para medir el coeficiente a presión constante se utiliza el mismo método, pero en lugar de mantener el gas a volumen constante, se le permite circular a través de un calorímetro a presión constante, donde se suministra calor por unidad de tiempo, y a partir de las temperaturas de entrada y de salida, se calcula los coeficientes a temperatura a presión constante. Sería también un recipiente hermético, pero el volumen puede variar, como esta plaquita, puede variar el volumen. Sin embargo, la presión se mantendrá constante, pudiendo circular por un conducto donde se suministra temperatura y se mide la presión. Los resultados experimentales realizados en gases ideales a bajas presiones se expresan de la siguiente manera: 4 casos. Para todos los gases se cumple que para el volumen va a ser siempre función de la temperatura, y que la capacidad calorífica con la presión constante, que también es función de temperatura, siempre va a ser mayor al CB, y CP menos CB siempre es una constante, la cual es R, que es la constante de todos los gases. Y gamma sería CP entre CB, y también es una función de teta, la cual siempre debe ser mayor que 1. Para gases monoatómicos, como viene siendo el helio, el neón, etc., y mayor parte de vapores metálicos, se tiene que CB es proporcional a 3 medios de R, CP es proporcional a 5 medios de R, y gamma es proporcional a 5 tercios de R. Para gases permanentes a temperaturas ordinarias, CB es proporcional a 5 medios de R y aumenta al elevar la temperatura. CP es proporcional a 7 medios de R y aumenta al elevar también la temperatura. Y gamma es proporcional a 7 quintos de R y disminuye al elevar la temperatura. Para gases poliatómicos y químicamente activos, no hay una relación que nos pueda facilitar la obtención de estos coeficientes. Simplemente CP, CB y gamma varían con la temperatura, siendo diferentes para cada gas. Los resultados experimentales indican que la constante universal de los gases R, la cual es 8.31 kilojoules entre kilomol por Kelvin, es una unidad natural para expresar la capacidad calorífica molar de un gas. R, pues, es la capacidad calorífica por un mol de un gas. Y esa sería la parte que a mí me tocó exponer. Ok. Ahí hay algunos detallitos. Pero bueno, su apellido es
Torres Rodríguez. Ok. Ok, tiene 10. Y la última sección. Yo, maestro. Ahí está. Ahí está. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Okay. Pues yo presentaré el proceso adiabático cuasistático. Cuando un gas ideal experimenta un proceso adiabático cuasistático, la presión y el volumen y la temperatura varían de un modo que puede escribirse mediante una relación entre P y B y la temperatura. Para deducir la relación entre estas, partimos de estas ecuaciones, que son las ecuaciones de gas ideal. Pero como es un proceso adiabático, el calor se toma como valor cero. Entonces nos dan estas ecuaciones que ponemos aquí. Dividiendo estas ecuaciones obtendremos esta ecuación, que sería la derivada de P sobre P igual a menos menos C con la constante P de la derivada del volumen. Entonces, designamos el símbolo gamma para las capacidades caloríficas y se obtiene esta ecuación. Como las ecuaciones anteriores no se pueden integrar y no tenemos los datos del comportamiento de gamma, para los gases diatómicos y poliatómicos varía la temperatura. Para la mayoría de procesos adiabáticos no implican variaciones tan grandes de temperatura, por lo que podemos suponer que gamma es constante porque es un valor muy pequeño. Considerando esto e integrando se obtiene esta ecuación, que no es más que tomar como constante la presión por el volumen con superíndice de gamma. Esta ecuación se cumple para todos los estados de equilibrio por los cuales pasa un gas ideal durante un proceso adiabático cuasistático. Asignando distintos valores a la constante de la ecuación anterior, se puede representar sobre un diagrama PV una familia de curvas correspondientes a procesos adiabáticos cuasistáticos. La pendiente de cualquier curva adiabática es la siguiente, que es esta fórmula, tomando como constante, asignando esta constante. Entonces queda menos gamma igual a presión sobre volumen. En donde el subíndice S se utiliza para indicar que el proceso es adiabático asignando distintos valores a la temperatura en la ecuación PV igual a NR temperatura. Se obtiene una familia de hipérbolas equiláteras que representan procesos isotérmicos cuasistáticos, dado a la siguiente ecuación. Se deduce que una curva diabática tiene una mayor pendiente negativa que la curva isotérmica, que pasa por el mismo punto. Las curvas isotérmicas y adiabáticas de un gas ideal pueden representarse sobre una superficie de presión por volumen y temperatura. Si la presión, el volumen y la temperatura se indican sobre ejes rectangulares, y la superficie resultante es la que muestra esta figura, donde pueden verse que las curvas adiabáticas cortan a las isotérmicas, que es aquí el corte donde se ve. Las curvas trazadas, bueno, con línea puntuada, representan las isotérmicas y las adiabáticas son las que son estas, las que están continuas. Y aquí es donde se genera el corte. Y pues sería todo. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Nadie? Ok, su apellido No tengo ninguna duda. Ok. Esta sección, bueno, estaba como muy simple, ¿verdad? ¿El apellido cuál es?
¿De quién presentó ahorita? Disculpa, está Robles Alcudia. Robles Alcudia. Ok, gracias. Tiene 10. Bueno, chicos, hasta aquí le vamos a dejar. Una disculpa, pero no, me siento muy mal. Ayer me vacunaron y como que sí siento como que tengo gripa, no sé, me siento muy mal. No, está Pero bien, no se preocupe. espero que ya mañana esté mejor y nada más hay que ponernos de acuerdo. Este examen va a ser mucho más simple. Voy a tratar de hacer un cuestionario. Ustedes díganme si lo pueden hacer el fin de semana y se los dejo abierto, por ejemplo, el sábado, o si lo prefieren hacer en la clase de la siguiente semana, que no me acuerdo si es el lunes o miércoles para ustedes, la que no usamos para clase. ¿Qué es el miércoles, maestra? Por ejemplo, Ajá. si fuera el fin de semana, ¿qué tiempo o qué rango de tiempo dejaría, maestra? Se los dejaría, por ejemplo, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Ah, ok. Por mí es igual, pero ya no sé qué digan los demás del grupo. Sí, mejor el día de clase, maestra, porque los sábados yo sí no puedo. Ok. Bueno, entonces su clase es el miércoles, ¿verdad? Entonces ese día lo abro a la hora de clase y igual les dejo 2, 3 horas más Ok, por maestra. cualquier cosa. Muy ¿Sale? bien, maestra, gracias. Bueno, cuídense mucho, chicos. Los veo mañana. De todos modos, los veo mañana. ¿Sí? Ok, igual, que se mejoren. Nos vemos. Maestra. Bye. Hasta luego, maestra. Gracias, maestra, que estoy bien. Hasta luego. Perdón, maestra.